Así después quedan, ahí está. Así quedan registrados lo que vamos diciendo y cualquier duda o cosa se puede recurrir. Les decía, hay un cruce entre los distintos troncos poblacionales del territorio que es distinto según cada región, porque al los españoles dominar este territorio tuvieron importancia diferente, distintos territorios que estaban relativamente aislados entre sí. Ustedes vieron que subí los temas de patrimonio artesanal, sobre todo los del siglo XVIII, que busca el antecedente en el XVII, obviamente, para ir viendo cómo se definieron esas producciones artesanales en cada una de las distintas regiones. Piensen por otro lado que los españoles o después los criollos no tuvieron prácticamente ninguna incidencia al sur del río Colorado hasta muy avanzado el siglo XIX, la conquista de la Patagonia, ni sobre el Gran Chaco hasta en una época incluso un poquitito posterior, porque empezaron más o menos simultáneamente, pero se hizo más rápido. Lo que más les interesaba, obviamente, eran los territorios del sur de la provincia de Buenos Aires, de La Pampa y la Patagonia, lo que les permitió a la gran burguesía argentina, primero, contar con unos territorios inmensos, trasladar la producción lanar al sur, lo cual la beneficiaba, y dejar la pampa para la producción agropecuaria, sobre todo el ganado vacuno, que fue durante mucho tiempo la fuente principal de ingreso. El trigo más importante se cultivaba en el sur de Santa Fe, este de Córdoba y el norte de la provincia de Buenos Aires, la que ahora sigue siendo la zona núcleo, pero necesitaban esos territorios. Los territorios del Chaco no les resultaban mayormente importantes, o sea que se fueron colonizando y se fueron conquistando con el tiempo, ya completó a principios del siglo XX. Así que bueno, a ver, preparé que tampoco está terminado, pero por lo menos lo vamos a poder ir viendo, un, eh, una presentación que esta vez la tengo en línea, pero empezar desde el principio, ahí está. Lo único que ahora no los estoy pudiendo ver, Eh, no sé si conviene, bueno, Estamos, ¿eh? bueno, porque es distinto que tener un Power o un... Esto es en línea, es el Google, la presentación de Google. Bueno, arranquemos. Cualquier cosa después vamos no se ve viendo. nada aquí, profe. ¿Eh? No, no aparece nada. Ah, Tiene que no se poner ve. A compartir ver, espérenme un pantalla. segundito. Entonces, no, claro. A ver, Tiene que activar el compartir pantalla primero. sí, sí, sí. Yo creí que era directo, pero no. Ahí estamos. Ay, con razón no los veo ustedes. Ahora Ahora sí. 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 Presentación está acá. Ahí está. Bueno, eh, como todos sabemos, antes de la llegada de los españoles había distintos pueblos con distintos niveles de desarrollo. Ahora por ahí no se habla tanto de desarrollo, ni es que uno sea superior a otro, sino con muy distintas características culturales, relaciones sociales y de producción. Algunos eran cazadores-recolectores y nómades, otros tenían agricultura incipiente, pero iban trasladándose conforme agotaban una determinada zona de suelo, especialmente en la zona del litoral al norte, los guaraníes y otros pueblos,
los guaraníes que eran varios pueblos a su vez, el cordón andino, desde, bueno, todo el cordón andino del norte del continente hasta la zona de Cuyo, había poblaciones más sedentarias que tenían una agricultura más desarrollada, milenaria, y también cada uno de esos pueblos tenía distintos grados hay distintos tipos de producción. Algunos habían desarrollado textiles en fibras vegetales o textiles en fibras animales, la modificación incluso genética de varias plantas, el mejoramiento del maíz, que se dio en todo el continente americano, de la papa, perdón, en Sudamérica, en la zona andina, que son varios los pueblos que la desarrollaron. Obviamente los incas fueron los que hicieron el mayor desarrollo de ese tipo de agricultura y el adaptar a mayor altura cultivos que eran de zonas llanas. Entre esos tenemos también los pueblos de la Pampa y de la Patagonia, que eran básicamente nómades, que eran más que nada cazadores, eh, porque son regiones donde la producción vegetal por ahí no tiene tanta variedad ni tanta riqueza eh, como para poder recoger frutos o empezar a desarrollar una agricultura. Eh, Estos pueblos, por ahí la base de la comida, de la alimentación era la carne de guanaco o de quirquinchos. Parece ser que los primeros pobladores fueron los que ayudaron a que se extinguieran los gliptodontes, los megaterios, toda esa fauna del cuaternario extinguida hace ya 10.000 años. Algún efecto, algún factor climático puede haber ayudado, pero se cansaba bastante intensivamente. En Pehuenco, al sur de la provincia de Buenos Aires, cerca de Montehermoso, hay un parque que es reserva provincial y nacional de huellas fósiles de fauna extinguida conviviendo con humanos. O sea que se sabe, y hay algunos testimonios que ven o los restos de huesos de algunos de esos animales con marcas de cortes de cuchillos y demás, y el trozado no es que lo haya comido otro animal, sino que es producto de la caza de los humanos. Eh, Esas distintas regiones y los distintos países que se fueron conformando después de la independencia americana, eh, se fueron conformando como las conocemos hoy con la conquista española, que a su vez generó, primero que nada, un control mucho mayor del territorio que cualquiera de las culturas anteriores había conseguido. Aún el incanato, los imperios de Mesoamérica, no habían tenido ese control total desde prácticamente Alaska o el sur de Alaska hasta la Patagonia, no, llegaron pero sí tenían una red que era mucho mayor que de ciudades y caminos, que era mucho mayor que la que habían conseguido, por ejemplo, y que era sofisticadísima y muy extendida, el Imperio Inca. Y según el tipo de explotación, vamos a encontrarnos con el mayor interés, la mayor inserción de población, porque la población o se traía o se sacaba a la fuerza las poblaciones originarias y se trajeron los esclavizados desde África, que en algunas regiones eran muy importantes. Estuve el fin de semana pasado, por una cuestión de trabajo, en Alta Gracia. Y eso también se los tengo que subir, pero no lo revisé todavía.
vienen trabajando hace años un esquema que se llama la ruta del esclavo, porque las estancias jesuíticas, gran parte de su producción, había alguna población servil o libre, supuestamente, que eran los indios conchavados, pero la mayor cantidad de la producción era a partir de mano de obra esclavizada. Santiago del Estero tuvo también una población africana, de origen africano muy importante para los términos de la época. Si mal no recuerdo, era más de un... Buenos Aires tuvo un tercio de su población cuando no había economía de plantación. Santiago del Estero fue lo más parecido a una economía de plantación, obviamente no a esa escala como la de Brasil o la de Cuba, porque había ya en época bastante temprana caña de azúcar. ¿Eh? En el censo que hace el virrey Bertis en 1778, da como dato un 54% de la población de Santiago del Estero es de origen negra. Sí. Eh, Tengo un amigo y colega que fue subsecretario de Cultura de la provincia y director de Cultura de la ciudad, capital de Santiago del Estero, Ñame. Leñame, ¿lo conoces? Rodolfo Leñame, Sí, que Rodolfo. siempre me decía, porque acá nadie quiere reconocer la negritud ni el aporte indígena, dice, no, no, los indios están muertos y los africanos son invisibles, me decía siempre. Para él. Y me mostraba gente con rasgos, hace mucho que no voy, gente con rasgos africanos, pero claro, mulatos muy claros, o mucho, mucho mestizaje, muchos cruces de personas. En ese sentido, además de los que, como eran las partes más pobres de la población, las guerras de la independencia, las enfermedades, las guerras civiles y todo lo demás se llevaron a buena parte de la población, pero también con otros grupos subalternos de otros orígenes se cruzaron, se mezclaron, se formaron familias y demás. Es muy interesante porque, bueno, en otros países latinoamericanos llama la atención esto de la Argentina blanca, que hubo un esfuerzo muy grande después de la mitad del siglo XIX, de invisibilizar, pero también hubo una cuestión de mestizaje importante. Pero bueno, y estas distintas influencias sobre ese sustrato originario tan alterado por la conquista española, pero no desplazado al 100%, va dando distintas, y los modos que tuvo esa conquista van generando distintas características en cada uno de los territorios. Obviamente, donde había minerales preciosos y donde toda la economía en la primera mitad de la dominación española en estos territorios, todas las economías eran subsidiarias de la extracción de plata del Potosí. Entonces, creo que ya lo habíamos hablado, las estancias jesuíticas, incluso las no muy prósperas que había en Santa Fe, criaban mulas, sobre todo además de producción agrícola para alimento y subsistencia, pero el excedente se lo proveían sobre todo la cría de mulas, en el cruce entre caballo y burra, eh, que iban al Potosí. Tucumán fabricaba carretas, carretones, cosas para retirar el material y demás. No, imagínense las condiciones. Habíamos dicho que en Salta se hacía la invernada de esas recuas inmensas y después seguían por la quebrada de Humahuaca hacia el Potosí. El Valle del Lerma les convenía mucho por el clima benigno y por la posibilidad de engordar ese ganado para que siguiera más hacia el norte. Cuyo, aunque pertenecía hasta bien avanzado el siglo XVIII, administrativamente dependía de Santiago de Chile,
producía vinos y aguardientes que también se comercializaban con el Potosí. Gran parte de la rivalidad posterior con Córdoba, desde de Buenos Aires y demás, es que, claro, a fines del 17 fue tal el nivel de explotación del Potosí, si les interesa hay varios artículos y algunos libros de Horacio Machado Araoz que trabaja el tema del extractivismo a partir de Potosí y que comenta que incluso la organización administrativa necesaria para la posterior revolución industrial ya la generó la explotación del Potosí. Con turnos rotativos, se trabajaba 24 por 24 horas. Eh, la llegada de insumos animales y hombres, porque también eran para continuar con la explotación, morían a pasto, la insalubridad del aire, imagínense en esos socavones, los que trabajaban para fundir la plata, purificarla y demás, en unos ambientes súper malsanos. Entonces, materiales, herramientas, eh, carros, mulas, hombres, tenía que organizarse de una manera absolutamente coordinada, que es un poco la organización, el principio de la organización de la producción capitalista industrial, cuando todavía no había, faltaban bastante tiempo para la revolución industrial, para el invento de la máquina de vapor. Eh, entonces, toda la zona del actual noroeste argentino y cuyas economías dependían del Potosí, eh, tuvieron un desarrollo mucho más rápido y la atención de las autoridades españolas estaban más cerca de Lima, encima, que la capital del Virreinato del Perú, y la zona de lo que ahora es el litoral y la provincia de Buenos Aires, el Río de la Plata, el litoral y el Río de la Plata, teníamos en el norte los jesuitas con sus 30 pueblos, con una primera capital en Asunción del Paraguay, muy influenciada por esa república jesuítica, que tenía relación con las estancias, pero rápidamente empezó a la poca producción que podía sacar fuera del Imperio Español a salir bien o mal por el Río de la Plata. Y Buenos Aires y Santa Fe sobrevivían malamente del contrabando, sobre todo Buenos Aires, y hay un artículo muy interesante del mediados del siglo XVII, porque Lima dice, eso es un descontrol, se sacan todo vienen los portugueses, los holandeses, se la pasan comerciando sin permiso del rey. Y vienen oidores de la audiencia de Lima, y los comerciantes, incluso con anuencia del gobernador, ya había bajado la capitalidad de la gobernación del Río de la Plata a Buenos Aires, le dice, firman una carta del contrabando ejemplar, se llamaba. Voy a ver si consigo también una copia porque no la estoy encontrando. Ahí se justifican diciendo que si ellos no contrabandean, la población se muere y la villa de Buenos Aires se despuebla, la ciudad de Buenos Aires se despuebla. ¿Y quién iba a cuidar los intereses de su majestad en esa zona del planeta que nadie les daba bolilla? Entonces, si no, quedaban a merced de cualquier invasión por la retaguardia a los dominios del Imperio Español en Sudamérica. Eh, y los reyes medio hacían la vista gorda, cada tanto daban alguna licencia para exportar lo que fue después el gran producto de exportación y la causa de la riqueza de la zona del Río de la Plata, carne salada o carne seca, el charqui y el tasajo. Eh, pero eran
permisos especiales por única vez y llevaban porque seguramente alguna otra fuente de aprovisionamiento estaba, había fallado en la provisión y entonces frente a cualquier inconveniente los tipos aseguraban el mantenimiento de la mano de obra. Y durante mucho tiempo quienes se negaron a la apertura del comercio por el Río de la Plata fueron los comerciantes y los funcionarios de Lima, los funcionarios coloniales, reyes, oidores. Pero claro, fines del siglo XVIII, perdón, del siglo XVII, fines del XVII, se empieza a agotar la producción del Potosí, empieza a decaer lenta pero sostenidamente. Hay otra, ya principios, fines del XVII, principios del XVIII, se empieza a descubrir oro en Minas Gerais, en el interior del Brasil, sur, oeste o centro-sur, no sé exactamente la división que tienen ellos ahora cómo está catalogado, pero bueno, es en el interior a la altura más o menos de Río de Janeiro. Y eso desplaza la capitalidad de la colonia portuguesa de Salvador de Bahía a Río de Janeiro, porque la corona se quería asegurar el control de esa salida. Y es muy interesante porque empiezan a aparecer estradas reales, calles o caminos reales, y también trillas, huellas de contrabando. Empezaba a salir mucho también por contrabando. Piensen en la cantidad de blancos europeos, que eran los que eran la élite de las élites, sobre todo los gobernantes, porque había blancos criollos que tenían por ahí mucho poder económico, pero no había algunos accesos a ciertas funciones. Era tan estamental la sociedad colonial que había ciertas cosas para las que tendrías que haber nacido en alguno de los reinos de España, de allá, de la península. Entonces, al bajar el centro geopolítico de la colonia portuguesa, también empiezan a presionar los bandeirantes sobre los pueblos de las misiones, a secuestrar indios libres que vivían más o menos pacíficamente y en mejores condiciones que otros, que los que estaban en las minas y demás, que eran guaraníes, que habían conservado su lengua, en instancia de los jesuitas y demás. No voy a hacer un panegírico, porque también era una manera de más benigna, pero de incorporarlas a un sistema cultural que no les pertenecía, pues, y siempre en condición subordinada. Pero, digamos, el destino de esos guaraníes que secuestraban eran las minas de Minas Gerais. Si ustedes ven, que algo hablamos, me parece, no me acuerdo en el primer cuatrimestre, el desarrollo de la arquitectura y la escultura de la zona, sobre todo de Ouro Preto, que era en ese entonces la Villa Rica, Ouro Preto se llamó después cuando se empieza la producción de café y demás. Y todas las pequeñas ciudades históricas de Minas Gerais es muy impresionante porque había mucho dinero y había mucha atención y se necesitaba también, como había sucedido con el Potosí, mucha mano de obra, servil o esclavizada. Eh, entonces, empieza a generarse una mayor presión sobre el Río de la Plata. Piensen que a fines del siglo XVII los portugueses fundan Colonia del Sacramento, donde del este del río Uruguay al norte del Río de la Plata no había ningún asentamiento permanente ni oficial de la corona española, cuando eran territorios oficialmente españoles. Ya habían ido por varias guerras y tratados y demás, desplazándose lentamente hacia el sur. Río Grande do Sul era parte del dominio español. Uno ve todavía lugares que tienen toponimia castellana.
la famosa ciudad de Laguna, ni que hablar los pueblos de las misiones, dependían de la provincia de Paracuaria, no de la corona portuguesa. Entonces, la primera movida geopolítica es sacarle la capitalidad de Asunción y ponerla en Buenos Aires. Empezar a permitir abrir el comercio con algunos puertos españoles o americanos. Había habido durante la unión de las coronas española con portuguesa durante el siglo XVI y parte del XVII, desde Felipe II hasta Felipe III, creo que la perdió, o cuarto. Con la unión de las coronas no se fusionaron los reinos, había un consejo de Castilla, un consejo de Indias, un consejo de Portugal, pero sí se permitió mayor flexibilidad con el comercio. Se decía que si una nave española naufragaba en costas de Brasil, por ejemplo, o una nave brasilera naufragaba cerca del Río de la Plata, que tenían que hacer no se sabía, pero podían vender su producción en las costas del país vecino para que no se perdieran. Y se empiezan a contabilizar naufragios en el Río de la Plata al Pasto, que era mentira, obviamente. Y si ustedes se fijan, todo el mobiliario del siglo XVII, XVIII, se puede ver en la catedral, en varias iglesias, hay alguna pieza original en el Museo Histórico Nacional o en el Cabildo, son todos el famoso mobiliario del uso brasilero, que es de inspiración británica, porque Portugal se asocia rápidamente con el Imperio Británico, en una posición subordinada, pero socios, y tiene mucha influencia cultural de los ingleses. Entonces, eso también se traslada a Buenos Aires. Bueno, con esas situaciones termina con la conformación del Río de la Plata y elevar la ciudad de Buenos Aires a capital. Esta modificación en el campo económico, político, geopolítico, había empezado, ya les digo, a mediados del siglo XVII y un poco más hacia el siglo XVIII, pero a partir de la Guerra de Sucesión Española, esto se acelera. La gran perdón, los tratados de Utrecht, entre otro grupo de tratados que terminan haciendo reconocer a los Borbones como reyes de España, eh, permiten que una de las concesiones que se hace es que primero se le habían dado a una compañía francesa, después a una compañía inglesa, se instala el mercado de esclavos en Buenos Aires. Primero estuvo en El Retiro, después en Barracas. Y ahí es donde ya se generaliza la explotación del ganado cimarrón, las vaquerías, con boleadoras de los indios, de un artefacto apropiado por los criollos, así como los pueblos de la Pampa y del norte de la Patagonia, mapuches, huelches y demás, se apropiaron del caballo, por ejemplo, y les dio una movilidad y un poder que no habían tenido hasta ese momento. Fíjense cómo todos estos troncos de poblamiento van generando distintos cruces y distintas características y singularidades en cada una de las regiones. Buenos Aires crece mucho y era una ciudad que estaba prácticamente a la par de Santa Fe y empieza, ya en el fines del siglo XVII, se empiezan a cocinar ladrillos, se empieza a hacer la iglesia de San Ignacio y el fuerte con murallas de ladrillos en Buenos Aires, y rápidamente se traslada a otras iglesias y a las casas principales. O sea, todo lo que es ahora el centro de Buenos Aires empieza a tener un carácter urbano mucho más importante que el que había tenido hasta ese entonces, que era una muy pequeña villa con viviendas de tierra apisonada o de adobes,
y demás. No llegó a tener muchas calles empedradas ni nada, pero también se habían empezado a mejorar ese tipo de infraestructuras y de posibilidades de vida y con un flujo de dinero bastante constante. Siempre las arcas del Cabildo de Buenos Aires y del Virreinato estaban exhaustas, pero no tanto, porque era también mucho fraude de los mismos funcionarios de la corona o de comerciantes y demás. Pero digamos, con esa, en principio, toda la zona con dominio efectivo de los españoles, vamos teniendo características muy distintas. Una cosa es la zona de las provincias de Corrientes, Misiones, aún después de la expulsión de los jesuitas, esos pueblos siguieron teniendo un interés para los españoles por la amenaza del avance portugués. El aislamiento de Asunción se tradujo que rápidamente, después de la Revolución de Mayo, se separa ya definitivamente de los territorios de más al sur. Santa Fe queda con un dominio muy próximo a su ciudad y con un desarrollo que va a ser importante después, porque el puerto de Santa Fe era muy difícil de acceder. Entonces siempre habían usado lo que llamaba la bajada, que era la costa de lo que ahora es Paraná, en Entre Ríos. Una de las cosas que le modifican a Santa Fe y que la genera un corte importantísimo en cuanto a su propia economía, que era similar a la de Buenos Aires, lo mismo que la de la banda oriental, es que con la capitalidad de Buenos Aires, el territorio de lo que ahora es Entre Ríos pasa a depender del Cabildo de Buenos Aires. Entonces ellos pierden su puerto. Siempre digo que Garay la pifió dos cosas. A nosotros nos tendría que haber hecho en Montevideo, a Buenos Aires la tendría que haber disputado del otro lado, y a Santa Fe también, que es mucho mejor ubicación, la tierra es más alta, no se inunda, el acceso es franco al puerto de Paraná, pero bueno, hay que ver cuáles fueron las razones principales. Pero bueno, eso es un contrafáctico. Pero volvamos. Santa Fe se estanca, Buenos Aires con todos estos recursos, tanto geopolíticos como económicos, despega y despliega un potencial que siguió siéndose en base a la tierra, la explotación de la tierra, cada vez más importante. Esto genera también una tensión con las ciudades que habían tenido otra importancia durante el dominio español previo, y va generando esas singularidades, tanto productivas como culturales, como distintos lazos sociales, donde quizá la sociedad porteña era más liberal y buscaba, y su fuente de riqueza era la transacción de estos productos que producía y introducir cosas que no fabricaba. La burguesía porteña era en el siglo XVIII básicamente mercantil. En cambio, la producción más atada a la tierra y más religiosa de Córdoba eh, generaba el reconocimiento de Córdoba de la Revolución de Mayo es tardío y teórico. El fusilamiento de Liniers tiene que ver con eso también. Eh, entonces, vamos definiendo rápidamente eh, la región pampeana, se va generando. La región de Santa Fe Entre Ríos, que es similar pero más pobre. La región que después queda básicamente centrada en la zona de Corrientes, con gran influencia guaranítica, aunque digamos, las provincias de las Misiones terminaban en el río Aguapey, que corre paralelo es un arroyo grande, al río Uruguay,
todas las poblaciones que ahora son correntinas de la costa del río Uruguay, de la costa occidental del río Uruguay, eran de los pueblos de las misiones, no dependían administrativamente de Corrientes. Se incorporan en el siglo XIX. Pero vemos una característica de influencia guaranística mucho más grande eh, cuando era una población que fue organizada por la conquista, por los jesuitas, pero que le permitieron pervivir ciertos rasgos. Y hubo una gran enseñanza de artesanías europeas, de producciones europeas, cosa que acá fue más heredada en algunos casos de los indios, el trenzado de cuero. eh, Algunos modelos habíamos visto la vez pasada, petacas y cosas hechas en cuero, imitando petacas españolas, incluso como un cierto bordado con tiras de cuero para hacer, ¿cómo se llama? Imitaciones de la taracea. Córdoba tiene también, por la presencia de los jesuitas, un desarrollo artesanal inmenso, una producción tanto arquitectónica como de herrería, como de eh, fabricación de herramientas, de una metalurgia muy grande, de otros implementos. Su población originaria, que eran básicamente los comechingones, no tenían un desarrollo productivo muy grande, eran más elementales. Los guaraníes tenían cestería, tenían alfarería en general tenían casi todo. Eh, Otros adaptaban frutos secos, una calabaza, bueno, el mate, y elementos, pero también con mucha fibra vegetal, hacían cesterías y demás, arte con plumas, originalmente, que después fueron todos borrados por los jesuitas, y las poblaciones del noroeste, sobre todo las de las zonas más andinas, no tanto la de los valles, con una agricultura de subsistencia grande, aunque los europeos empezaron a frenar. Por ejemplo, la producción de quinoa se consideraba ilegal, porque los querían débiles también. La coca también pasó a ser ilegal cuando era una hoja sagrada. Eh, pero tenían también ya una cultura de estabilidad, de centros urbanos, que le permitió a la conquista española trabajar sobre ellos y sobre todo esa gran dependencia de la economía del Potosí, que no es que se agotó, quedó para el Río de la Plata, pero con una producción mucho más local. Y vimos que la platería criolla tiene que ver también con esa posibilidad de tener un material que venía de más lejos. Entonces, todos estos troncos fueron generando ciertas singularidades. El Cuyo con su producción ganadera, su producción sobre todo de vid, pero también, y hasta bien entrado el siglo XIX, producían mucha más harina que en la región pampeana. Sobre todo los molinos harineros estaban en San Juan, en la zona de San Juan, Cachal y en varias zonas aledañas. Porque en la provincia de Buenos Aires, al no haber alambrados, al no haber piedra, la única manera de contener el ganado eran los recodos, en los meandros de los ríos, los recodos que formaban los meandros de los ríos. Los cercos eran vivos, eran cañas y palos, se llamaba palo a pique, y se plantaban tunas, donde por ahí el ganado, cuando se fue domesticando y se fue mejorando la calidad y todo lo demás, no se escapara. Y es muy interesante también porque la única agricultura que había en la zona del Río de la Plata era muy de subsistencia, muy de huerta, más que nada. Y algunos frutales, ya había frutales en la zona de San Pedro, pero el trigo tenía que venir de lugares donde se pudiera segmentar un terreno, se pudiera plantar
hubiera regadío, que lo recibieron en gran medida. Las acequias vienen de la época de los huarpes, después obviamente traen técnicas y trabajo de un saber hacer desde España, sobre todo el sur de España, eh, pero se puede cultivar en gran escala, no solo las vides para hacer los vinos y demás. Toda ciudad española tenía que producir vinos de distinta calidad, pero todos tenían que producir porque era necesario para las misas, y para ellos era súper importante. Y se producía trigo y se molía la harina y se destinaba a otros mercados ya desde el siglo XVII. Y estuvieron activos, algunos se declararon monumentos nacionales. Se recrearon las máquinas que eran de madera y cuando se desactivaron muchas se perdieron piezas, se pudrieron, en algunos casos se reconstruyeron, pero son edificios muy importantes, hasta planta baja y un primer piso, todo de adobe, que han sobrevivido a muchos terremotos. Bueno, un poco todas esas singularidades en cada región, que no coincide estrictamente con la actual división política, eh, porque esa se fue definiendo con el curso de los años, algunos de los últimos límites entre provincias y primero territorios nacionales y demás se fueron definiendo hasta la década de 1940. La famosa gobernación de los Andes, que medio se adquirió por tratado de límites con Chile, y era plena puna, eh, se reparte entre Jujuy, el Taco de la Bota de Jujuy, era gobernación de los Andes, el oeste de Salta también, y el norte de Catamarca vienen de ese desmembramiento del territorio nacional de la gobernación de los Andes, que era un territorio nacional. Con, primero, la llegada de las grandes olas inmigratorias, que tuvieron también sus particularidades, se modificaron sobre un sustrato ya más o menos, sobre todo en la parte central, el litoral y el oeste del noroeste del país, que esos sustratos ya estaban bastante afirmados y con características y singularidades propias. La gran modificación últimas fueron la conquista de la Patagonia y la conquista del Gran Chaco. Eh, con inmigración europea reciente que trajo sus características y que de alguna manera se incorporó a la sociedad argentina, pero con unas características de lo que los norteamericanos llaman melting pot, que es como un crisol. Acá se decía crisol de razas, pero el concepto de raza la verdad es que es bastante desagradable, pero sí con conservando ciertos rasgos propios de sus países de origen, aportando a una sociedad cosmopolita y aluvional, con distintas características. Que eso, uno va a Misiones y está lleno de gauchos y paisanas rubios con apellidos impronunciables de polacos o ucranianos. Eh, en Chaco está lleno de descendientes de checos, de húngaros, de búlgaros. De media Europa Oriental fue un territorio que para ellos era muy distinto y de alguna manera prosperaron. Se introdujeron cultivos, el algodón, cantidad de otras producciones que alteraron a su vez la producción local, en principio artesanal, después ya industrial. Eh, en el sur tenemos en la costa, que prácticamente estaba habitada por más que nada los tehuelches, no me pidan que lo pronuncie en la lengua
de ellos, porque el nombre es el Tehuelche, se lo dan los mapuches. Eh, Viene la colonia galesa, famosa, y después, en condición de élite, británicos, sobre todo británicos, ¿no? Hay misiones anglicanas, y fueron diezmando a las poblaciones o arrinconándolas. En Tierra del Fuego la diezmaron directamente. O sea, quedan algunos descendientes, muy pocos descendientes de los Selknam y de las otras pueblos, pero prácticamente nada de su cultura material, solo restos arqueológicos se quiere. Se tiene muy poco de aquellas culturas que eran de las mejor adaptadas a un clima como el de Tierra del Fuego. Todos conocemos las famosas historias de Menéndez, el antecesor del gallego antecesor de los Menéndez Betti, que pagaban por orejas de indio. Después igual había muchos indios todavía sin orejas, pero que no los habían matado, pero se cazaban seres humanos para liberar el territorio, como les habían quitado sus posibilidades de alimentos, los pueblos de la Tierra del Fuego y del Estrecho de Magallanes consumían mariscos o focas, focas, no son focas, los marinos, la fauna costera, ¿no? Eh, y carne de guanaco también. Al subdividir las parcelas e introducir ovejas, empezaron a no tener acceso a sus fuentes de alimentación, de recursos, y por ahí empezaron, sí, obviamente, a robar ovejas. Si ellos les habían robado el territorio, pero te robó las ovejas. Y bueno, entonces hubo un permiso para ir matándolos, digamos. En ese sentido, las leyes españolas eran, en el papel, ¿no?, más benévolas que los procedimientos del Estado argentino, fueron feroces. Y bueno, así llegamos a ocupar los blancos, nosotros, la mayoría. El Estado argentino pasó a tener dominio sobre todo el territorio con distintos aportes que generaban particularidades muy diversas en todo el territorio. Entonces, no solo tenemos las culturas, en principio las originarias, después los españoles, las criollas, los territorios incorporados y los pueblos incorporados que fueron más bien diezmados o muy arrinconados en el fines del XIX, principios del XX y hasta ahora. Matanzas ahí hubo recurrentemente durante todo el siglo XX, también Napalpí y otras en Formosa. Y un caso también particular que hay que estudiarlo también más es el de la cultura chaco-santiagueña, que habíamos hablado la vez pasada, que también dejó un aporte importante, incluso, y eso no se acordaba la vez pasada, la última vez que hablé con Rodolfo Leñame hace varios meses. Yo supe de la obra, mejor dicho, de un arquitecto de Santiago que trabajaba el Art Deco con motivos chacos santiagueños y producía algunas cerámicas a pedido de este hombre para incorporarlas y los utilizaba como relieves. Bueno, en su momento Ricardo Rojas, en su propia casa en Buenos Aires, eh, que uno ve la biblioteca, la casa es neocolonial, es una especie de casa de Tucumán sobredecorada con motivos más bien quiteños o de Arequipa, pero su biblioteca está decorada con motivos incaicos, de la cultura chaco-santiagueña, que tenía mucha influencia y presencia bueno, de hecho se seguirá hablando todavía en varios lugares en Santiago.
Yo lo he escuchado hace 25 años en el Mercado Nuevo. Pero bueno, todo eso, todos estos cruces, este sincretismo, va generando en lo artesanal distintas tradiciones, ¿eh? Las que están más ligadas a los pueblos originarios y van mestizándose en distintos grados. Habíamos hablado la vez pasada de los telares, cómo eran los originarios y cómo eran los criollos traídos a partir de la conquista, y otro tipo de adaptaciones de técnicas europeas por artesanos originarios o artesanos mestizos, o adopción de ciertos elementos como el poncho pampa por parte de los gauchos, eh, que originalmente los gauchos eran criollos pobres, se escapaban o se iban a trabajar en vaquerías y demás, y fueron adquiriendo habilidades y el uso de herramientas y armas, sobre todo las de tiro, de origen de los pueblos originarios. Eh, Acá les voy a dejar un poco un desarrollo más ordenado de todo lo que estuvimos hablando y seguiremos conversando también tratando de entender un poco más las otras aportes culturales de las inmigraciones más tardías, donde el tronco principal fue español del norte, que no era tan común en la durante la dominación española de Galicia y de otras regiones, pero mucho, pues, Buenos Aires llegó a ser la quinta provincia gallega. Eh, los italianos, a mediados del siglo XIX, empiezan a llegar del norte, básicamente lígures, los famosos Geneises de la Boca, pero que también con sus barquitos fueron formando núcleos, comunidades a todo lo largo del Paraná, incluso hasta Asunción. Eh, Vuelta, los polacos y ucranianos en misiones, los de otros países de Europa del Este en, eh, ¿cómo se llama? En Chaco, sobre todo en la provincia el territorio nacional todavía del Chaco, sirio-libaneses con la disolución del Imperio Otomano. Por eso se les llama turcos, porque el pasaporte que traían era todavía del Imperio Otomano. Odiaban a los turcos porque eran dominantes, eran los conquistadores, pero bueno, los sirios, tanto cristianos como musulmanes, llegan en gran cantidad a Santiago del Estero, Catamarca, la región del noroeste, La Rioja. Ya tuvimos algún descendiente estos, de esta gente en la silla de Rivadavia. Eh, pero bueno, fíjense la cantidad de cruces que van habiendo. Vuelvo a esto, cuando pensemos lo artesanal, pensemos no solo la indumentaria, no solo la joyería o mobiliario, elementos no fijos al suelo, también tenemos que pensar en arquitecturas, tenemos que pensar en comidas, la gastronomía, cómo se han influido los alimentos de base y las recetas y la cocción a otros aportes, cómo hemos adoptado aportes, eso, la pasta, la milanesa. Ya es tradicional, porque lleva varias generaciones, pero es muy interesante eh, ese sincretismo gastronómico también, porque se ve mucho de lo cultural y de esas tradiciones
ya no queda tanta tradición o tantos elementos tradicionales en textiles. Se siguen haciendo, pero la escala de los textiles que usamos cotidianamente es más bien de origen industrial o de una artesanía con mucha influencia europea. Pero la comida resiste, me parece que más que otras producciones artesanales. Aunque es esto, es fungible, la receta de la abuela y demás. Yo siempre digo que la culinaria porteña no es ni italiana, porque todo se lo ha interpretado de una manera distinta. La milanesa es un escalope vienés, se llama, Wiener Schnitzel creo que es en alemán, que estaba muy difundido en el norte de Italia por el dominio austríaco. Por eso se llaman milanesas, porque para nosotros creíamos que venían de Milán, que era uno de los centros de la dominación austríaca sobre el norte de Italia. El pesto es ligure, llega muy temprano. La pizza y eso que viene más del sur de Italia llega más tarde, porque la gran inmigración del sur es ya a fines del siglo XIX. Entonces, tenemos esa riqueza inmensa, tamizada por un Estado argentino que trató de nivelar culturalmente, y en alguna manera es se quiere, una especie de acierto con la educación pública, eh, a diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos, donde esa cultura de base, la británica y la sectaria de los cuáqueros, de las sectas protestantes radicales, generan todavía una radicalidad en cuanto al modo de vida y la visión del mundo, pero sobre todo sigue habiendo todavía el concepto de raza. Uno puede tener 5 generaciones, 10 generaciones en Estados Unidos, pero sigue siendo, si tu apellido es eh, Bianchetti, seguís siendo ítalo-norteamericano. Si sos negro, sos afro-norteamericano. Porque ahora no te dicen negro, te dicen afro. Te siguen matando, pero ya sos afro. Lo mismo, los latinos. Me causó mucha gracia una prima mía, tuvo dos de sus hijos, pero el marido trabajaba en Nueva York, los tuvo allá. Claro, a los tipos del registro civil no les daba la cabeza como para clasificarla. Tenía apellido italiano, eh, ascendencia latinoamericana, argentina. No es la típica italiana como la ven. Entonces no sabían qué ponerle. Y le tuvieron que dejar el casillero vacío a instancias de ella. Pero enseguida te ponen un rasgo racial como nacimiento y te acompaña toda la vida. Entonces, es una sociedad profundamente racial y racializada, como ya creo que ni siquiera, aunque acá todavía hay ese racialismo, es más larvado y está un poco más oculto y peor visto, y por lo menos no es oficial. Así que bueno, un poco de cómo estos troncos van generando algunas, algunas características en esa producción artesanal que vamos a ver. Y la tradición no es solo la vieja tradición esencial argentina, sino que son muchas tradiciones que se van entretejiendo y se van mixturando. Así que bueno, por ahora, a ver, esperamos. Dejamos de compartir. Y no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna cosa. Si ya trabajaron, porque eso lo estaba viendo Paula y justo no se conectó y no llegamos a hablarlo. ¿Ya presentaron las propuestas para el trabajo? Paula avisó que se conectaba, pero que no tenía cámara. No, no, Marisa no, digo Paula, me confundí.
Paula dijo que se conectaba sin cámara, Ah, pero no la está. profe. Ah, No, debe haber Pero tenido algún problema con la cámara. está en Bueno, el chat. Pero ¿Eh? estuvo, Escribió en el, yo no la llegué a ver. Está en el chat. escribió en el No la chat. vio nadie. Dice que no tenía cámara, pero se veía que estaban participando de la clase, Eduardo. Sí. Bueno, Eh, ahora no la veo. Bueno, habrá salido ahora. Sí, Una pregunta, Eduardo. Me quedó picando este concepto del Art Deco en la arte. ¿Cómo lo nucleamos en esto? ¿Y por qué? Que uno entiende lo que es el Art Deco, por supuesto, pero como artesanía acá con lo que a estamos ver, viendo. la construcción hasta bastante avanzado el siglo XX en la Argentina tenía un gran componente artesanal, sobre todo en las cuestiones de terminaciones. Ya cuando había mucho, a partir del siglo XIX se empiezan a incorporar elementos industrializados, por ejemplo, las bisagras. Las bisagras de la puerta, hasta mediados del siglo XIX, se hacían en las forjas, se llamaban alcayatas, que las vimos en algunos de los de las clases anteriores, y se forjaban las llaves. La cerradura, también el mecanismo se forjaba, por eso se trababan desde adentro. Había todo otro tipo de seguridad, porque la verdad que, salvo las cajas de caudales de las capitales virreinales, que por ahí venían de España y demás, que tenían mecanismos más complejos, pero también artesanales, pero una artesanía más fina. En el siglo XIX se empiezan a incorporar elementos más industrializados, por ejemplo, las vigas de madera cortadas con sierra circular y demás. Pero las terminaciones, como lo que prevalecían eran los estilos históricos, ¿eh? Nosotros la llamamos en general ¿cómo dice? Italianizante, pero son neomanieristas, neobarroco. Tenemos todos los neos sabidos y por haber. Neogótico, neoclásico, todo. Y a veces mezclados, que eso ya se llama eclecticismo. Entonces, como vimos en el patrimonio cultural en Latinoamérica, empieza a haber un nacionalismo hispanoamericano, si se quiere, a partir del crecimiento de la influencia y que la agresividad del imperialismo norteamericano. Incluso hay, a pesar de que era la potencia ocupante de Cuba y Puerto Rico, una cierta solidaridad y empatía con una España que estaba en retroceso y que de alguna manera había ayudado a conformar todo un continente, bueno, más allá de los cuestionamientos que podemos hacer desde otros lugares. Y fíjense que todo, desde la proclama de la reforma universitaria, la solidaridad con los cubanos y con muchos de los exiliados cubanos, Martí estuvo viviendo en Buenos Aires, había como empezó a haber una serie de cruces y empezar a mirarnos a nosotros, entre nosotros, que antes no había sucedido, había más rivalidades, siguen habiéndolas, pero digamos, esto es como simplificando un poco la cosa. Ahí es donde empieza lo que se llama la restauración, en Argentina, la restauración nacionalista, y que aparece esa arquitectura neocolonial o de la restauración nacionalista de la que hablamos. Es un fenómeno que sucedió en Perú. El Palacio Pizarro de Lima no es colonial, no es el edificio donde San Martín proclamó la independencia de Perú. Es otro edificio. Ese edificio fue afectado por terremotos, qué sé yo, y precisamente ahora la mujer esta, la usurpadora, prohibió la continuación de las excavaciones en lo que era la casa de Pizarro y después el Palacio Virreinal. Lo que vemos ahora es un edificio que se completó y se modificó en el siglo XX. El Palacio de los Arzobispos de Lima, que parece tan limeño, es limeño obviamente, pero es una recreación neocolonial. Lima sufrió mucho, la catedral no,
pero uno ve los edificios de la Plaza San Martín, que es otro centro que en su momento no estaba tan en el centro, nada más periférico, que son todos iguales y con un estilo bien neocolonial, se produjo en todo el continente. En Brasil también, en México, bueno, después viene ya con influencia norteamericana, empieza a venir el californiano que tiene otras características. Pero muchos de esos arquitectos que trabajaban el neocolonial, entre ellos Ángel Guido, que es el que le hace la casa a Ricardo Rojas. Ricardo Rojas tiene el primer libro, es famoso, La Restauración Nacionalista, y después escribe Eurindia, donde reivindica el origen también mestizo de las sociedades americanas. Se había olvidado de los africanos, pero bueno, es otro. Y eso que les digo, esa geometría, si ustedes tienen presente, yo tendría que buscar una imagen y compartirla, se la subo a la plataforma. Creo que la También, subiste ya. ¿eh? Creo, No creo le que ya subí la subiste. el PowerPoint de la Sí, restauración nacionalista, sí, el primer sí, cuatrimestre. sí, sí. Lo puedo subir Por acá eso, porque está, las dos compañeras que no estuvieron. porque lo había subido, por eso no lo podía asociar. Ahora entendí por dónde venía, Y Eduardo. muchos A de eso me ellos, referí. cuando se va perdiendo o va apareciendo también esta influencia norteamericana, empiezan a perder gran parte de la decoración. Pero el Art Deco, que nace en París en una exposición de artes decorativas, que eso quiere decir Art Deco, que básicamente estaban en contra de la nueva arquitectura, la funcionalista, la geométrica, la blanca, la plana, que triunfó porque después de la Gran Guerra Europa tenía que ser reconstruida y entonces era, aparte, imagínense lo que era, aún para una familia pudiente, tener un palacete Art Nouveau con un ejército de personal de servicio para tener limpias arañas, los vitrales, las cositas, entonces no, funcionalidad, y tuvo que ver también que después de la guerra, además de la epidemia de gripe española, hubo una epidemia de tuberculosis, un recrudecimiento de la tuberculosis que estaba relativamente controlada, y entonces todos esos cortinados, los caireles, todos los piripipí que tenía el mobiliario historicista o el del Art Nouveau, resultaban contraproducentes. Y entonces empezaron las superficies lisas también a tener, las grandes ventanales a tener un sentido sanitario. Frente a eso, que se consideraba demasiado revolucionario por la academia, por todo, se empieza a buscar una reacción que sea moderna, pero que venga de aquella tradición. Y el Art Deco fue el momento ideal para ellos. Es un arte más geométrico, toma algunos elementos de la modernidad, toma algunos materiales, pero siempre busca alguna referencia en la tradición, en la historia. Y en Europa la consiguieron, y que también llegó a Buenos Aires y a Nueva York ni que hablar, por ejemplo, la influencia del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Hay un renacer del arte egipcio, que era muy geométrico también, y uno lo ve en estampas, porque aparte era un arte también, un lenguaje que buscaba intervenir en todas las ramas del arte, en la tipografía, en eso, las pavas para servir el té, la vajilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y elegía muchos motivos de los que se estaba poniendo de moda en las revistas de circulación masiva con los descubrimientos de la tumba de Tutankamón. Acá muchos de esos hispanistas empezaron a ver que ese lenguaje era más moderno, más adecuado, también más económico y más actual, más acorde con también modos de producción industrial que se iban incorporando cada vez más, pero que tenía ese contenido de la decoración y de los materiales nobles. Entonces, Ángel Guido
años después hace el monumento a la bandera, que es completamente despojado, pero si ustedes ven la geometría, el escalonamiento que puede tener la torre, con una monumentalidad, tiene muchos elementos del Art Deco y tiene algunos de los resabios de la decoración hispánica, por ejemplo, las estrellas federales que hay en algunos óculos, en algunas ventanas. Si ustedes miran la torre del Monumento a la Bandera, lo van a ver. Noel, el arquitecto Noel, Martín Noel, que era de la familia de los fabricantes de la jalea de membrillo. Los más grandes nos acordamos. Hace con su primo, no me acuerdo si Escasani era ingeniero, el edificio de la joyería Escasani en Florida, y ya es Perú y Rivadavia, Perú 1, que ahora hay un Burger King, lamentablemente. Y ese, si uno lo ve con una primera impresión, es un edificio absolutamente deco, pero se fija en los detalles y va a haber muchos elementos coloniales. Hubo una transición y donde muchos, sobre todo Guido, utilizó muchos elementos de los que había trabajado con Ricardo Rojas, de esas culturas, sobre todo la chaco-santiagueña, pero también hay algunos que usaban otros motivos. Hay en 1915, que está en ese Power que les había pasado, la revista de arquitectura, que era en principio un emprendimiento del centro de estudiantes de la Escuela de Arquitectura, no era todavía facultad, de la Universidad de Buenos Aires. Dependía de exactas. Y presentan con las colecciones del Museo Etnográfico de Buenos Aires, que depende de la Universidad de Buenos Aires también, de Filosofía y Letras, una serie de imágenes de los elementos de las culturas prehispánicas del noroeste, que eran los que tenían una iconografía más desarrollada y demás, y que pervivió durante mucho más tiempo, para incorporarlos a la decoración. Y esto es antes de la eclosión del Art Nouveau. Perdón, del Art Deco. Lo cual hace muy interesante ver cómo se fueron trasladando y asimilando también en la arquitectura y en la construcción elementos de distintas tradiciones. Pero, por ejemplo, no es artesanal el trabajo de un frentista de los que hacían todas las guirnalditas de un edificio de estilo francés, para decirlo en términos populares. Es muy importante. Y esa artesanía pervivió en el Art Deco, pero ya, les digo, una gran influencia europea, pero con la incorporación de algunos motivos más locales. Así que bueno, podemos ir dejándolo por ahora. Necesito, no sé, si no lo mandaron, que manden los avances o la presentación. Teníamos el del poncho y el del bombo, ¿no? El bombo. El Sí, bombo. señor. Bombo, otra palabra de origen africano, ¿no? Bombo. Ya lo vas a ver cuando lee el trabajo. Algo voy a aprender, me parece muy bien. Así que bueno, nos liberamos por Buenísimo, ahora. gracias. Si quieren algún material de este, vean que está en el general los powers de patrimonio artesanal del siglo XVIII que van a ordenar un poquito lo que dije hoy y bueno, ver cómo están trabajando para el trabajo. ¿Está? Perfecto. Muy bien, Bueno, gente, buenísimo. Profe, Gracias. Bien. Yo quiero Gracias, hacer profe. no, de nada. Profe, yo quiero hacer una pregunta. Sí, dame un Trabajo. segundito.